Invitado, que es un honor, con nuestros conductores. Y aquí Muy bien. estamos cómodamente, doctor Nogueira, para recibir a su amigo Gerardo Stuczynski. ¿Está bien? Perfecto. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Autor de este libro que tenemos aquí frente arriba de la mesa, Historias de Israel. Gracias por invitarme. No, Un por placer, favor. un placer. Bueno, arranquemos porque ¿qué encontramos en este libro? La historia de Israel Bueno, desde su creación, antes. sí, es unos años antes. El año que viene se cumplen 70 años de la creación del Estado de Israel. Y este libro sería como un homenaje a esos 70 años, y donde explica cuáles fueron las vicisitudes, los eventos más importantes, incluso los más polémicos, de la historia. Están narrados, pero desde el punto de vista de las personas que lo vivieron. Ajá. O sea, el libro Una periodista. No es una No. periodista. El libro es la historia de una familia que está en el año, ahora, en la actualidad, está celebrando la Pascua judía, el Pesaj, la Pascua, que es la fiesta de la libertad. Y lo único que hace el libro es contar cómo todos y cada uno de esas personas que están sentadas alrededor de la mesa, que en este caso esta mesa es en Israel, pero el pueblo judío en todas partes del mundo hace la misma celebración y sus integrantes tienen historias muy similares. Entonces lo que cuenta es cómo todos y cada uno de los comensales llegó a estar sentado ahí. Entonces es la historia de una familia y sus antepasados, que a propósito, porque los personajes son ficticios, Sí. la historia es real y los personajes históricos son reales. Pero estos personajes son Los que ficticios narran, porque yo claro. selecciono que provengan de lugares distintos y representativos de lo que hoy es el mosaico de la población de Y Israel. también para transmitir distintos hechos, porque cada uno contará sus hechos desde su punto de Los vista. hechos de la historia, los más importantes y reitero, polémicos, están narrados en el libro a propósito, ¿no? Claro. O sea, un tío, un vivió antepasado, la claro, cosa. estuvo ahí. Claro. Entonces cuenta cómo lo vivió esa persona, ¿no? En forma subjetiva. Ahora, me dijiste una frase terrible. Cuando vi que el libro venía por ahí, yo dije, Israel desde su creación en algún momento estuvo en paz. ¿Tenía un mes o un año de paz? El Estado de Israel. Sí, o siempre estuvo en guerra. ¿Y qué me contestaste? Y yo te contesté que pocos años antes de la independencia de Israel, se produjo el Holocausto. Entonces todo es relativo. Israel nunca tuvo paz porque los estados árabes vecinos rechazaron el plan de partición de 1947 propuesto por la ONU y horas después de la declaración de independencia invadieron el estado con el propósito de exterminar a los judíos y de echarlos al mar y de terminar con el Estado de Israel. Pero pocos años antes, muchos de esos judíos vinieron de los campos de concentración, los que habían podido sobrevivir. Así que la historia del pueblo judío, si bien este libro solo abarca el siglo XX, aunque hay referencias a hechos anteriores, el antisemitismo es un sentimiento muy arraigado, muy fuerte, que integra la cultura de Occidente, de Oriente también de otra manera, y ha tenido efectos devastadores, ¿no? De todos modos, se puede decir que la Segunda Guerra Mundial y ese tremendo hecho histórico que es el Holocausto, es ahí sí ya la gota definitiva que derrama el vaso para la creación definitiva, es la chispa que enciende la creación definitiva del Estado de Israel. Yo te diría que históricamente... Pavada de costo, ¿no? Claro, yo te diría que históricamente fue así lo que pasó unos pocos años después, la partición del territorio de Palestina, que antes de Palestina se llamaba Israel y el Imperio Romano denominó Palestina. Las Naciones Unidas propusieron partir el territorio de Palestina poquitos años después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Hay otra teoría que yo personalmente es la que comparto, que si no hubiera sido por la intervención de las Naciones Unidas, el Estado de Israel se hubiera creado igual. Porque ¿qué es un Estado? Es un territorio con una población, con normas que rigen el comportamiento de las personas, con normas que hay que cumplir, y un poder coactivo del Estado.
Y con límites en el siglo XX, con fronteras de con fronteras, exactamente. Y el que Estado no de era Israel, la realidad de otros siglos. claro. Si no hubiera sido por la intervención de las Naciones Unidas, Israel sería una realidad igual. Eso es un poco lo que la gente confunde, porque otros estados, el único estado en el mundo que la gente cree que le debe su existencia a la propuesta de las Naciones Unidas es Israel. Pero los otros 193 estados, o sea, los otros 192, porque Israel es uno en 193, no fueron creados por las Naciones Unidas. Fueron creados porque sus líderes declararon la independencia, y lo que hacen las Naciones Unidas y los otros estados es reconocer que hay una autoridad, una población, y que eso tiene características no de Estado independiente. Mirá, Sí, o sea que ya venía gestándose por otra parte, además Claro, de... Digo, basta ver los estados del mundo árabe y de África que están hechos con regla para darse cuenta de qué forma algunos fueron creados también, ¿no? Literalmente hechos con regla. Es Claro, decir, efectivamente. El sionismo nace, el sionismo político, vamos a decir, que desemboca en la creación de Israel, tiene 50 años, es 50 años anterior A la guerra. a la guerra. Y había población judía en Palestina, hubo siempre. Pero es cierto que la mayoría del pueblo judío estaba disperso, porque los conquistadores, los subsiguientes conquistadores de ese territorio, los expulsaron, y si bien una población siempre permaneció en esa tierra, la mayoría estaban exiliados, ¿no?, en el mundo, a través del mundo. igual la lección aprendida de los campos de concentración, cuando vos decías eso, sobrevivientes van a vivir ahí. Después de lo que habían pasado, bueno, de aquí me sacan muerto, no me saca nadie, digo. Eso Claro, es tú sabes que respecto a eso es una historia muy interesante, cuyo protagonista es un uruguayo, Enrique Rodríguez Fabregat. Bueno, sí, es clave en la fundación del... Claro, él es clave, como decís tú, tuvo una participación muy activa en la USCOP, en esa comisión que propuso la división de lo que restaba del territorio de Palestina, porque Palestina originalmente era Jordania, lo que es hoy Jordania, los territorios palestinos e Israel. Y Rodríguez Fabregat, que tuvo una participación muy destacada, él viajó a Europa, a lo que habían sido los campos de concentración cuyos sobrevivientes todavía permanecían, no tenían a dónde ir. Hay un librillo muy, muy pequeño de unos apuntes de él, y él se entrevistó con estas personas y les preguntaba, le decía, ¿y qué vas a hacer? Y yo quiero ir a Palestina. Y él le decía, pero mira que en Palestina hay luchas, hay matanzas de las bandas árabes, ¿Y qué le decían los sobrevivientes? Y bueno, prefiero morir defendiéndome con un fusil en la mano. Es lo que te estaba diciendo. ¿No? Eso es interesante, porque Rodríguez Fabregat, que es una persona muy famosa en Israel, en cada una de las ciudades hay una calle con su nombre, porque fue una personalidad a la que Israel le debe mucho. Él viajó, se entrevistó, y también viajó a Palestina y se entrevistó con los pobladores árabes y judíos, incluso se entrevistó con organizaciones clandestinas judías que luchaban contra el Imperio Británico, pero de forma clandestina, ¿no? Tenía su peligro, porque los líderes con los que él se entrevistó, por ejemplo, con Menachem Begin, y él igual se reunió en la clandestinidad para tomar todas las opiniones. Sí, cómo aparecen personajes militares que después desembocan en la política. Que vos hablaste de Begin ahí, obviamente podríamos hablar de Rabin y de otros personajes claves de la política que en algún momento, bueno, estuvieron en la primera fila de la línea de fuego. Claro, obviamente. Sí. Lamentablemente en Israel la política, los militares y la política están muy unidos, porque no queda más remedio. Cualquiera que sea político empieza a conocer, si no conoce de antes, temas militares y temas de seguridad. Ahora, decías, ¿no?, que el antisemitismo que está arraigado en nuestra cultura y en la occidental y en la oriental también, de distinta manera. Históricamente, ¿desde cuándo? ¿Por qué? Ese da para muchos minutos que no creo que tengamos acá. Pero yo te voy a dar un ejemplo que para mí ilustra, y es muy ilustrativo. En la Edad Media se expandió por Europa la peste bubónica. La peste negra, que era transmitida por las ratas. Pero resulta que los conocimientos científicos
no daban, la gente no sabía a qué se debía, cuáles eran las maneras de evitar y cómo se transmitía. La gente no sabía, no tenía los conocimientos científicos para entender lo que pasaba. Entonces, ¿la culpa de quién era? De los judíos. Se les ocurrió que la culpa era de los judíos. Entonces empezaron a matar judíos para combatir la peste bubónica en la Edad Media en Europa. Es un ejemplo nada más de que el hombre siempre necesita justificar cosas que no entiende y alguien siempre tiene que tener la culpa, ese dicho famoso del chivo expiatorio, ¿no? Y bueno, los judíos históricamente siempre han tenido la culpa de muchísimas cosas, incluso en el antisemitismo más moderno, viniendo a este siglo, los nazis odian profundamente a los judíos porque son una raza inferior y porque son comunistas. Bueno, los judíos no son una raza, así que no sé si, creo que la humanidad ni siquiera tiene razas, pero eso de inferior, ¿no? Los judíos no son una raza, pero los mataban por ser una raza inferior. Entonces, para los nazis los judíos eran comunistas, pero para los comunistas, pocos años después, los judíos eran sus enemigos porque eran nazis. Entonces, son odiados por diferentes razones, pero razones que son contradictorias entre sí. Simplemente es una manera de ser los chivos expiatorios. Esta pregunta es a Gerardo, integrante de la colectividad judía en el Uruguay. ¿Cómo has vivido y cómo han vivido tus amigos de la colectividad esta decisión de Trump de poner la embajada, trasladarla a Jerusalén y toda la movida que generó inmediata con ataques de otra vez cohetes hacia Israel, otra vez devolución del ataque y todos estos misiles, mejor dicho, todo este aparato, este escudo antimisiles? Y bueno, claro. Y después el episodio de la embajadora de Israel con el canciller, además, ¿no? Claro, en primer lugar, para quienes conocemos un poco de Israel, Jerusalén es la capital de Israel hace 70 años. Quizás, si nos ponemos muy precisos, hace 69, por razones de la guerra. Pero el hecho es que Jerusalén es la capital de Israel. O sea que, para quien conoce Israel, que todo el mundo entero se levanta a decir que no, la verdad que no es sorpresivo, porque en realidad uno conoce cómo es, pero realmente es decepcionante. Porque además que Jerusalén sea la capital de Israel no va contra nadie. Si en el futuro se llegara a un acuerdo y hubiera en el futuro un Estado palestino, perfectamente, y además quisiera que Jerusalén fuera su capital, perfectamente eso podría ser compatible, porque estamos hablando de dos sectores de la ciudad que durante un corto periodo estuvo dividida de 19 años. Bueno, quizá en el futuro, en una solución negociada, podría dividirse en el futuro, no sé, dividirse nuevamente, y la parte oriental podría ser la capital de un futuro Estado palestino, y la parte occidental permanecería como lo que es la capital de Israel, donde está el Parlamento, los ministerios, la Suprema Corte de Justicia, los diplomáticos, los embajadores. Todo pasa en Jerusalén porque es la capital en los hechos. Se entiende entonces que fue un gesto, un mensaje. Bueno, dice que era para cumplir con la que prometió en la campaña electoral. Yo te escucho con atención y vos sabés que te respeto intelectualmente mucho, pero me haces acordar al cuento aquel de que venía escuchando la radio y que venía a contramano, ¿no? Porque es el mundo, tú decías el mundo entero. Alemania salta, Francia salta. Por eso. En la Gran Bretaña salta. Y le dice, no, que no haga esto Estados Unidos. No lo hizo Obama, no lo hizo Clinton, no lo hicieron los Bush. El mundo le teme al Islam radical, que con el tema del terrorismo, Europa está muy atemorizada y nadie quiere enojarlos. La política esa de apaciguamiento y de quedar bien, los judíos consideramos que no ha funcionado y que no tiene sentido seguir esa política de apaciguamiento, de tratar de no quedar mal. Yo creo de que lo que hace Trump, es cierto que la figura de Trump no es simpática a nuestros ojos y de América Latina, mucho menos, pero lo que hace es establecer una realidad. Si queremos realmente transitar un proceso de paz, y yo creo que el principio de la realidad es importante. Los palestinos deben aceptar que Jerusalén, al menos occidental, es la capital de Israel, porque no hay ningún camino pacífico y una negociación que llegue a buen puerto si no tenemos esa realidad, si no consideramos esa realidad. Pero además te quiero decir otra cosa respecto de los países. Es cierto que todos los países están en contra.
pero están en contra, no saben bien por qué. Entonces la declaración del Uruguay está en contra en base a la resolución 181 de las Naciones Unidas, que es la propuesta de partición de Palestina, y la declaración de la Cancillería Argentina está en contra, pero en base a otra resolución, que es la 242 de 1967, por otras razones. ¿Por qué? Porque en definitiva, es cierto que Jerusalén no es aceptada por el mundo como la capital de Israel, pero es la única capital en el mundo de un Estado que no es reconocida por el resto, porque hay conflicto. El asunto es cómo nos paramos ante ese conflicto. Yo considero que lo más productivo, lo más positivo es partir de la realidad. No hay un acuerdo de paz posible. Israel muchas veces ha ofrecido, en el año 2000, en el año 2008, en el año 47, muchas veces ha ofrecido a sus vecinos un acuerdo en el que incluía Jerusalén Oriental. Pero digo, es una contribución decir las cosas como son. Claro. Los caminos reales, no seguir fantaseando con cosas que no existen, que no son viables. Quizás lo que te queríamos transmitir es que al no estar enmarcado en una conversación de paz o de diálogo, de lo que fuere, suena a provocación también. ¿Me explico? Está bien. De Estados Unidos estoy hablando. Sí, no de yo entiendo. Por ejemplo, Turquía quiere hacerle la guerra a Israel o romper relaciones diplomáticas con Israel por una actitud que tuvo Estados Unidos que no parece muy coherente. Lógico. En 1995, las dos cámaras de Estados Unidos votaron por una abrumadora mayoría que Jerusalén era la capital de Israel y que había que trasladar la embajada americana a Jerusalén. Desde 1995 a la actualidad, lo que hicieron todos los presidentes que pasaron, Bush y Obama y todos y creo que desde Clinton. Por eso te decía. Lo que hicieron los presidentes es cada 6 meses firmaban la prórroga, no se animaban a dar el paso. Pero la decisión está tomada por el Congreso americano desde 1995. Aparte, como les reitero, Yo no sé si no es que no se animaban, sino evitar una situación de conflicto grave. Porque yo no creo que Estados Unidos no se haya animado a pasarle por arriba a Fidel Castro. Prefirió no hacerlo. Porque, se miden las cuestiones. Eso, claro, va a haber un conflicto de mayor intensidad luego de esta decisión de Trump. Yo espero que no. Que sea nada más que ha pasado. Yo espero que no, que sean amenazas. O sea, si Turquía le parece mal la decisión de Estados Unidos, tendría que cortar relaciones con Estados Unidos, no con Israel. Sí, es así. Porque Israel declaró que Jerusalén es la capital en 1949. No hay nada nuevo bajo el sol. Luego se han hecho construcciones, se ha hecho funcionar la capital como tal. Pero Israel siguió en el mismo camino. No tiene nada que ver este gobierno de Israel para los que no les cae simpático. Entonces no es muy coherente. Por eso te digo, cada uno, todos condenan unánimemente. Pero por cosas distintas. Pero por cosas distintas. Volvamos en este minuto final al libro. Por favor. Presentación del libro. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Este jueves, mañana no, sino el otro, en el Sheraton, en el Hotel Sheraton a las 21 horas. Correcto. Va a venir ¿Quién va a estar Marcelo contigo? Birmacher, un periodista y guionista argentino muy famoso, guionista de películas que han ganado premios, y el expresidente Julio María Sanguinetti. Que es uno de los prologuistas, además. Los dos escribieron en el libro, ahí está. sendos prólogos, que la verdad que les agradezco mucho y me enorgullece que hayan escrito en mi libro. Buen tamaño de letra el libro, viste, que en estos tiempos. Lo vi también. Miré eso también. No, buena diagramación, buen tamaño de letra, que a veces parece menor el tema, pero no. Sabés que el libro, en realidad, esto no, algunas veces no lo he dicho, el libro es español, es un libro importado, porque el libro lo adquirió una casa editorial española, y lo distribuye en todo el mundo hispano, España, Estados Unidos y toda América Latina. Bueno, por eso el ISBN, que es el número que tiene cada libro, es español. Mirá, y es impreso en España, y el libro es importado. Bien, cuando sea famoso y rico, espero que nos siga saludando. Obviamente. Diría Gorcies. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gerardo, ¿Ya muchísimas está gracias, en las librerías o después del lanzamiento? Ya está en todas las librerías. Bien, Ya está. correctísimo. Doctor Gerardo Stusinki, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, Miguel Lodeira. Nos vamos a... Una pausa. Y sí, siempre acá adentro.